que hablan, así compensan la ausencia, sino va a ser como la comisión 2, que no habla nada. No, pero está Luis, está Raúl, está Esteban también. ¿Está Raúl? No lo he visto. Aquí estoy, profe. Sí, sí, Pues tenés que hablar el doble, Pablo. Tiene que hablar doble. O hacía 2 veces la misma pregunta. No por podría ahí haber. puede ser. Podrían reemplazarlo, alguna de las chicas podría reemplazarlo de quién es la segunda que más habla. Ninguna habla. Todas están calladas. Estamos en problemas ahí. El año pasado hablaban más, ahora se han prohibido todos. Julieta hablaba bastante. ¿Quién más? Agostina. Agostina también participaba mucho. O Ana Belén. Bueno, lo importante para mí es que en este punto del dictado es que entiendan el concepto. Para lo cual he preparado algo especial hoy que creo que esto le va a dar vuelta en la cabeza y le va a hacer entender cómo viene. Cuando esté un 10 en riesgo de hablar. Sí, eso es lo que me temo, que lo que hablan son mayormente porque están bien. Entonces, cuanto menos hablan, más mal están. Las dos están malísimas, no hablan de ninguno. Entonces, lo que yo quiero justamente es que pregunten cuando surjan dudas. Y como les digo, hoy he preparado una actividad muy buena, a mi criterio, después me dicen, que la idea es más o menos como hicimos la actividad, ¿se acuerdan de React Admin? Una cosa así, es un tutorial en realidad que está en la página oficial de React. O sea, según la página de React, es este. Ellos dicen que se puede, este es el tutorial, un tutorial introductorio para hacer un tatetí, un juego de tatetí. El juego de tatetí es este. Sí. Bueno, ya ganó el tatetí, hay que reiniciarlo y ponemos tac, el turno del otro, tac, el turno del otro y así. A ver, empecemos a grabar. Vamos a empezar a grabar y vuelvo a grabar. Recording in progress. Bien. Muy buenas tardes a todos. Una clase más de programación. Vamos a ver un tutorial que React nos propone en su página oficial y al principio de todo. Este tutorial dice que está preparado para cualquier persona que no sepa nada de React, ¿sí? O sea que está pensado para explicar los fundamentos básicos, ¿sí? Y para ello construye un jueguito de tatetí. Dice que el tutorial está dirigido a cualquier persona que tenga algo de noción de programación solamente. No hace falta que sepa React ni JavaScript siquiera, que acá dice los prerequisitos. Asumimos que está familiarizado con HTML y JavaScript, pero, esta parte del pero me gusta, debería ser capaz de seguir adelante incluso si vienes de un lenguaje de programación diferente, ¿sí? Como en su caso, que vienen de manejar C#, por ejemplo, ¿sí? También suponemos que está familiarizado con los conceptos de programación como funciones, objetos, array, y en menor medida clases. Bueno, eso es lo que dice React. El tutorial hace este programita, o sea, este jueguito. Un juego de tatetí simple, donde empieza el que tiene las X, después sigue el que tiene la O,
el que tiene la X, el que tiene la O, y así. Qué sé yo, la X, lo hagamos ganar a la O. Gano la O. Y de ahí ya no me deja seguir poniendo más fichas. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo plantea el tutorial este? Este tutorial empieza explicando qué es un componente. Ya sabemos nosotros sí que podemos obviar esa parte. Y habla también de qué es JSX, cómo se trabaja con JSX. Y lo que no me gusta del tutorial es que trabaja con componentes de clase. ¿Sí? El componente de clase para nosotros es un extraño y lo único que va a hacer es meterle ruido en la cabeza, porque si apenas están viendo el componente funcional, meter un componente de clase le va a hacer más lío. Fíjense, acá hay un componente de clase. Ahí le presento el componente de clase. Class, el nombre del componente que hereda de React Component y tiene que usar la función render. Esta parte del return es igual, porque esta parte es JSX, lo que devuelve. Pero la parte de arriba es la que cambia. Y en especial, cuando tiene que recibir props, no cuando tiene que recibir props, porque la props lo mismo la puedo poner. Es cuando tiene que tener estado. Cuando tiene que tener estado ya se complica más porque hay que crear un constructor en la clase, así ven. El constructor recibe los props. ¿Sí? Para las props necesito el constructor, es verdad. Y después para la clase también. ¿Sí? El estado ya lo genero así, es más complicado. Porque necesito el super, necesito el dis. Por ahí el dis no apunta donde debería apuntar. Cada vez que llamo a las propiedades tengo que usar la notación de punto como si fuese un objeto, porque en realidad es un objeto. Si quiero tener más estado, puedo meterlo dentro del objeto este. Es más complicado de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Por lo tanto, esta forma no me gusta mucho. Aparte, acá React propone 3 componentes. Yo voy a hacerlo con 2, porque el tercero es medio redundante. Creo que no hace falta el tercero. Quiero que lo hagamos con 2 y vamos a hacerlo paso por paso. ¿Cómo sería el tatetí? ¿Creamos una app nueva entonces? Sí, van a crear una app nueva, nuevita, y vayan creándola. Y vamos a, bueno, acá no tengo la apps, vamos a crearla. Voy a cerrar esto, voy a abrir comisión 4. Programación 2022, comisión 4, y acá vamos a crear una nueva aplicación que yo le voy a llamar TTT, también como quieran, ¿sí? Son libres. CMD, Start, Create, React-app. Aparecen que si usan el npm tienen que poner un guión medio entre el React y el Create. App, y acá voy a poner así se va a llamar la aplicación. Listo. Bueno, sigo hablando del tema. ¿Cómo propone la página esta que lo trabajemos al tatetí? Propone que lo trabajemos como que cada uno de estos recuadritos es un botón. ¿Sí? Un botón de HTML. Cada uno de estos es un botón. Están puestos uno a la par del otro y después ahí abajo 3 más y abajo 3 más. Con CSS logran este aspecto. Nosotros vamos a ver, no importa que no tenga ese aspecto por ahora, podríamos hacerlo más bonito, pueden hacer lo que quieran, podríamos hacer como como el componente del foco, ¿se acuerdan?
que aparecía una imagen y después aparecía otra. No sé si se acuerdan de leer, no me acuerdo cuál de los ejemplos hicimos. Entonces podríamos hacer que aparezca una imagen de un circulito, una imagen de una X, bien bonita y sacada de alguna. Sí, ese me gustaría más, profe, porque a mí me costó hacer ese el de las imágenes. Mm, O sea, me gustaría verlo, como que sea una imagen del círculo y de la X. Bueno, lo hagamos si quieren, no hay problema. Habría que buscar dos imágenes que tengan el círculo y la X, algo hecho así como que estuviera hecho con tiza, algo así que esté lindo. Puede ser el círculo rojo y el otro verde, como para que se diferencien. Y esa imagen la ponemos dentro de un botón y sigue siendo un botón, no importa. ¿Sí? O la imagen la ponemos pero también necesitaríamos una imagen de casilla vacía. ¿Sí? Una imagen que tenga la casilla vacía. Y lo que habría que hacer es que la imagen tenga, por ejemplo, si yo tengo un... Eso me ocurre. ¿Qué opinan ustedes? Supongamos que yo tengo un circulito, una imagen de un círculo así. Y esa imagen del círculo, yo le pongo que tenga un borde. ¿Sí? No, vamos a tener que hacerlo cuadrado completo. Si no, va a ser uno distinto para cada uno. Cuadrado completo con un círculo. Cuadrado completo con una X. Y cuadrado completo vacío. ¿Sí? Y esas van a ser las tres imágenes que vamos a tener. Tienen que ser tres imágenes del mismo tamaño que tengan así. Entonces el dibujito ya lo sacan ustedes de internet y se arma su dibujito y podemos hacer que dibuje alguno de ellos según el estado. Acá en el ejemplo que propone la página de React usa números. ¿Sí? Esta es la etiquetita del botón, o sea, el nombre del botón, el 0, el 1, el 2, el 3, bueno, lo que le pone acá. Este de prueba le he puesto así, pero en realidad va a ser una O mayúscula y una X mayúscula en este juego. Bueno, a ver, veamos, ¿qué necesitamos? Según React lo dividen en tres componentes, yo lo voy a hacer en dos para que sea más cortito. El primer componente es el recuadro, digamos el botón, un componente botón, que con CSS logra que tenga este aspecto. Nosotros vamos a hacerlo con una imagen para que tenga este aspecto. Y el segundo componente es un componente que lo contiene a los 9 botones, que acá hay 9 botones. Es un componente que le llama tablero, que vendría a ser un componente que contiene a todo esto. ¿Sí? Entonces, el componente tablero es el que manda a dibujar cada botón, los botones y en las posiciones correspondientes. ¿Sí? Y además, el componente tablero es el que mantiene el estado del juego. ¿Sí? O sea, para poder seguir el ritmo al juego, no sería tan complicado hacer que una variable de estado booleana vaya cambiando y que me diga quién sigue, si es la X o la pelotita, o el circulito. Entonces cuando yo presiono, pum, se aparece la X, se cambia el estado y la próxima presiono y ya aparece el cerito y cambia de estado y la próxima. Pero ahí nos olvidamos de algo muy importante, que es el hecho de que tengo que controlar cuando termina el juego, quién gana. Y ese control únicamente lo voy a poder hacer llevando el control del estado del juego. ¿Sí? El estado del juego es muy importante poder controlarlo, porque si no, no sé cuándo termina, cuándo gana. ¿Sí? Entonces, incluso con el control del juego también puedo hacer que no se pueda poner de vuelta en la misma posición que estaba, ¿sí? Porque este jueguito capaz que me deja poner ahí y después poner otro. ¿Ven? No me deja poner donde ya está. ¿Sí? Lo cual es importante también.
¿Qué me impediría que yo presione ahí y le cambie el cerito por la X? Que haga trampa. Se lo podría deshabilitar al botón, ¿verdad? Cuando se lo presiona. Claro, es un control que hace en realidad, no hace falta deshabilitarlo, hace un control. Ahora voy a mostrar cómo lo hace, está interesante cómo lo plantea, creo que es una buena estrategia, pero todo se puede mejorar. Como yo voy a hacer con 2 componentes y esto lo hacen con 3, se lo puede hacer así mejor, igual que ellos usan un estado que es booleano y yo voy a usar un estado que no sea booleano, sino que cambie de X a 0, digamos que sea una O o una X, digamos, ese va a ser el estado del juego. Entonces, vamos a comenzar. Comencemos. Veamos si ya se creó la aplicación, ya está el happy hacking, perfecto. Ahora vamos a hacer code cd tatt code punto y entro dentro del tatt. Bien. Bueno. Confío. De nuevo, acá, en el otro lado. Cierro acá y tengo la aplicación. ¿Está? Bueno. Vamos a la app.js y en la app.js vamos a, primero que nada, vamos a cambiarle acá, vamos a poner JSX porque es más fácil programar con las extensiones que tengo, me completa mejor el JSX. Y acá voy a borrar todo lo que está dentro de acá. ¿Sí? Voy a dejar simplemente el head se va, simplemente el div app. Que es más, ni haría falta que sea un div, no hace falta que sea un div app, podría ser un fragment. Listo, ahí está, para simplificarlo al máximo. El logo CBS se fue porque ya no lo necesito y ahí estamos. Bueno, ¿qué es lo que necesitaría yo para poder trabajar? Primero, el recuadro. Si lo llaman recuadro, cuadrado, no sé con quién le llaman, si le ocurre un nombre mejor del componente, de otro nombre. Pero El app sería el tablero. vamos a crear, acá lo vamos a llamar al tablero. Si acá vamos a poner tablero, si acá vamos a crear el llamado al tablero. Tablero, papam, papam, ahí. Entonces cuando renderice el tablero, va a renderizar el juego. Y el tablero va a llevar el control del juego con el estado y va a llamar a su vez a 9 componentes que van a ser cada uno de los cuadritos que forman el tablero. ¿Está? Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, tablero. Vamos a crear, antes del tablero, vamos a crear el componente recuadro para poder meterlo dentro del tablero. ¿Sí? Vamos a poner acá recuadro para poder llamarlo. Vamos a crearlo al recuadro. Componente nuevo. Lo voy a crear al mismo nivel para no tener tanto lío. ¿Sí? Este se va a llamar recuadro. Con R mayúscula, acuérdense porque si no, no lo reconoce como componente. JSX. Listo. Entonces R, F, C o RFC. A mí me gusta el RFC nada más para que la exportación esté acá. Y ya está. ¿Sí? Este es el recuadro. Y el recuadro va a tener, en realidad, el recuadro va a ser un botón. No va a ser otra cosa más que un botón para mí. Y dentro del botón le vamos a poner la imagen. ¿Sí? Cuando ustedes encuentren la imagen y me la pasen. Por ahora vamos a trabajar con el X, con el X0 como para hacerlo rápido. Después ustedes lo van a mejorar con la imagen, vamos a ir haciendo el agregado.
comencemos entonces. Nosotros vamos a renderizar acá un botón. Botón y cierre del botón. Y acá en el botón, que es lo que... lo ponemos así. O sea, el total es cortito, este no tiene muchas cosas. El botón no va a decir recuadro, sino que va a tener una X, por ejemplo. Entonces, si lo dejo ahí como está y en el app JSX hago un llamado acá importándolo, por supuesto, porque si no, no lo puedo llamar. Import módulo. Este se llama recuadro. Y acá, como es por default, saco esto y pongo recuadro. Y acá lo llamo al recuadro. Y vamos a ver cómo se comporta esto. Acá vamos a poner start. Digamos que me muestra. Me muestra un botoncito con una X adentro. Nada más, que es lo que quiero ver por ahora. Usted... estoy corriendo la otra. La aplicación esa que les he mostrado recién está corriendo. Esa aplicación. ¿Usted quiere correr una app sobre otro puerto? No. Voy a cerrar la aplicación que la tengo abierta por acá. Ahora sí. Ya lo cerré. Lo que pasa es que por defecto pone el puerto 3000. Entonces me está preguntando si quiero usar otro puerto porque se está ocupado. Bueno, listo. Ahí está. Se está renderizando. Todavía no renderizó nada. Tiene el CSS por defecto que trae la aplicación de React, esa base. O sea que, no sé si va a salir fondo oscuro, cómo saldrá. Sí. Acá. Me dice, no puedo resolver el recuadro en src.recuadro. Recuadro está bien escrito. Hay algo que no... Recuadro. Y acá se llama recuadro. Bien. Y acá se llama... Profe, ¿por qué buto con B larga? Con mayúscula, digo. Con B larga. Ese es de... Con mayúscula, ¿no es con minúscula? A mí me lo tomo como minúscula, no me lo tomo como mayúscula. Y ese de React Bootstrap, profe, con mayúscula. Pero no es eso tampoco el error, ¿no? Pero quería preguntarle. No es el error. No es el error. Creo que tenés que llamar con llaves, profe. Importar con llaves. Le lo estoy llamando. No, porque es default. ¿Por qué lo tendría que importar con llave? Acá me decís, ¿no? Porque es por default. No, sí, yo lo puse sin llave. Por recuadro. Acá. Punto bar. ¿Ahí será? Sí, ahí. Sí, ¿Ves? Ahí está el botón. Está el botón, ahora sí. El botón es el mío. Ese. Ahí pasé unas imágenes de una X y un círculo por el chat. Ahí está. Por si hiciera. Vamos a... Ahí está. Ahí se está renderizando y acá aparece nuestra X. Tac, 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 tac. ¿Sí? Entonces, si yo hago varios de esos componentes uno al lado del otro, podría tener mi tablero. O sea, yo podría armar otro componente igual.
Copiar. Pegar. Vamos a mandarlo por acá, vamos a mandar por ahí, vamos a ponerlo acá. Ahí está. Bueno, y para que salga abajo, ¿cómo haría? Y bueno, la forma más simple de que salga abajo es poner un div. ¿Sí? Y dentro de ese div, moverlo estos tres adentro. Y crear otro div para los otros tres. Y crear otro div para los otros tres. Y ahí tendría un tablero de Tatetí. ¿Qué opinas? ¿Parece? Bueno, básicamente así crearíamos el tablero. ¿Sí? Ya tenemos el componente que hace de recuadro, que es un botón, y nuestro tablero, que es otro componente que va a llamar a los componentes individuales. ¿Está? Más o menos así es la idea de la creación. Bueno, ahora, cuando yo lo llamo al recuadro, ¿sí? El recuadro tiene que aparecer, digamos, no tiene que tener nada, ¿sí? O sea, no tiene que tener la X, tenemos que llamarlo vacío. En realidad, en el tutorial, lo que hace es mandarle un número para dibujarlo, ¿sí? Quiero mostrarle en el tutorial cómo lo resuelve. Veamos qué les parece esa manera de resolverlo. Acá está el cuadrado, el recuadro, que es un botón, ¿sí? Que le ponen la clase para poder aplicarle Bootstrap, para poder aplicarle CSS, pero no importa. Y le crea una función onClick, le dice que muestre un clic cuando aprieto. Eso es una tontera, digamos, eso lo ponen para ver que está funcionando el clic nada más, ¿sí? O sea, cuando renderizo el recuadro, está haciendo esto. Me perdí. En el recuadro le ponen un clic. Sí. Entonces acá pone un clic simplemente para alert clic. Entonces cuando siempre hago lo mismo. ¿Qué faltó ahí? Que no se llame bien ejecuta. Entonces yo hago clic y se llama. Hago clic, se llama. Hago clic, se llama. Acuérdense que siempre que ponen un onClick, lo que pongan dentro del onClick tiene que ser un colo, no puede ser una función pelada. Si una función pelada ocurre lo que pasó primero, que se ejecuta inmediatamente, se renderiza el componente. ¿Está? Bueno, entonces acá pone una función. Para que no moleste, le vamos a poner console.log. Console.log. Ahora vamos a ver qué es lo que hace cómo dibuja el tablero. Fíjense en cómo dibuja el tablero. No me interesa eso, no me interesa eso, por ahora. Tablero. Board, tablero. ¿Sí? No vean esta parte, no importa por ahora. Lo que sí interesa es esta parte. Fíjense en cómo lo hace. Crea un recuadro, otro recuadro, igual que lo he hecho yo. Crea todos los recuadros.
Pero acá no lo pone a los componentes directamente, sino que pone una función que está definida acá arriba, que esta función lo llama el componente, o sea, el componente es square en inglés, pero está definida indirectamente, ¿sí? Y le manda a ese recuadro, ¿sí? Le manda un valor de i. Esto es importante porque esa forma puede mandarle el valor a cada uno, ¿sí? Si no, yo tendría que hacer que cada uno de ellos reciba un valor distinto. Entonces acá, para evitar eso, lo hace así. ¿Y qué valores le manda? Le manda la posición 0, que correspondería al primero, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. De 0 al 8 son las posiciones y es para ubicarlos, para saber en cuál estoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estado que voy a manejar es un vector. El estado del juego va a ser un vector que voy a crear en el elemento tablero, que todo el tiempo va a tener el valor de la ficha que esté puesta sobre la posición esa del tablero. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo puedo crearla así a la función, o podría ponerlo ahí a la par a todo esto, como está acá, que es lo mismo, ¿sí? Nada más que para evitar escribir esto a cada rato, capaz que convenga hacerlo de la otra forma, ¿sí? Lo que yo quiero es tratar de que sea lo más sencillo posible, ¿sí? A ver, lo hagamos así entonces. Ya se me ocurrió cómo. Vamos a tablero. Acá tenemos el recuadro, ¿está bien? Y el recuadro hace un recuadrito. Ahora vamos a la PPJS y vamos a hacer que esto lo arme tablero. Para acá directamente poner simplemente tablero. O sea que acá no voy a poner el recuadro, ¿sí? Acá voy a poner todo esto que está acá, va a ir al tablero. Vamos a sacar de acá. Vamos a crear un componente nuevo que se llame tablero. Tablero.jsx. Y acá React Function Component. Tac, se llama tablero. Y acá va a ir lo que traje de allí. Ojo del tablero. Por supuesto, acá necesito los fragments para evitar eso. Ese error que da ahí. Horrible. Entonces ahí está el tablero. Ahora, en el appjs voy a hacer que lo llame a tablero, nada más. Ya no necesito fragment acá porque solamente llama a tablero. Así acá voy a poner tablero. Cierro. Listo. Eso es lo que renderiza el app.js, el tablero. Entonces, si yo lo voy a ver acá, me dice que hay un error, el recuadro no está definido. Sí, tiene razón, porque el recuadro este ya no va acá, ese va en tablero. Pero el que lo usa es tablero. Acá. Entonces acá, en vez de esto, abajo vamos a poner tablero. Y ahora tendría que renderizarlo de vuelta igual. Recuadro. Ahí está. Sí, estaba, no, estaba escondido. Bueno, entonces, ahora, yo necesito un estado. En realidad necesito dos estados, pero el estado que sale a la vista, salta a la vista, es el que necesito para llevar el control del juego, ¿sí? Este estado le vamos a llamar estado del juego. Entonces vamos a crear un estado. ¿Cómo se crean los estados? ¿Sí? Se llama estado juego, coma, set estado juego igual
a use state. Y acá, por default, digamos, vamos a poner que sea un vector de 9 posiciones que tenga espacios. ¿Sí? O sea, 9 posiciones con espacios. Ahí tengo 2. Voy a copiar y voy a pegar 3, 4. Faltaba la coma. 5, 6, 7, 8, 9. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Entonces, quedamos que nuestro estado se llama estado de juego y es un vector que tiene 8 posiciones, 9 posiciones. Esas 9 posiciones, use state, por eso le he dejado este, use state, hay que importarlo de React. Bueno, entonces ahí tengo las posiciones del juego. ¿Qué es lo que me dice? Use state, no llamado a un nivel del hook. Esto va adentro. Como el hook es bastante quisquilloso en este tipo de cosas. O sea, esto va acá. Ahí va. Dentro de un componente. Yo no puedo crearlo fuera de un componente. Sí, eso se está quejando. Bueno, veamos si está bien. Está bien. Tiene las 9. Tiene las 9. 3, 6, 9. Perfecto. Ahora, cada uno de estos elementos del vector representa uno de los cuadritos este. ¿Sí? El primero es este, el segundo es este y el último este. Y así. ¿Está bien? Y tienen un valor vacío inicialmente. Entonces yo tengo que hacer que se dibuje el valor vacío, el valor correspondiente. Entonces le voy a pasar como props el valor. ¿Sí? Le vamos a pasar el valor igual, le vamos a poner ¿qué? Estado, juego, entre corchetes, 0, porque el primero tiene el estado de juego 0. ¿Sí? Y como esto es JSX, esto tendrá que ir así. ¿Tá? Entonces, si yo hago que del otro lado me reciba el componente que se llama recuadro, me reciba la props valor, yo tengo que ponerle acá que reciba la props, y acá, en vez de la X que está puesta así, voy a poner props valor, props punto valor. A ver qué he hecho mal acá, que no salen. Es que el estado está vacío al principio, profe, está pasando un estado vacío. Claro, pero yo quiero que se dibuje el espacio, que el espacio no tiene altura de espacio. No tiene altura de espacio. El problema extra. No quiero usar CSS, ese es el problema. A ver, veamos si es lo que dice Raúl. Entonces quiere decir que si yo acá le digo que le pase en vez de un espacio, que le pase una X, ahí va a renderizar una X. Perfecto. Pero el espacio no tiene altura. ¿Entienden el problema? Yo quería que lo dibuje con el tamaño S al espacio. Si yo en el
Bueno, el primero no está. Le pongamos el segundo ahora. El segundo le vamos a pasar una props igual, pero con el 1. ¿Sí? Supongo que en el 1 yo tengo un 0. Está bien. Y este, habría que pasarle algo. Le pasemos otra cosa, entonces no usemos el espacio. Aunque el espacio me viene bien porque el espacio... bueno, no importa. No me sirve el espacio, lo mismo no es relevante que sea espacio, no, así que no importa. Pongamos cualquier cosa. Supongamos el 2. Supongo que le ponga un guión bajo. A ver qué onda con el guión bajo. Ahí está. Sí. No es lo mejor, pero podría indicar que está vacío. ¿Sí? O sea, mandarle guión bajo a todos. ¿Qué opinan? Si se le ocurre otro carácter que pueda reemplazarlo, mejor todavía. Bueno, entonces, ¿entienden lo que estoy haciendo? ¿Cómo estoy dibujándolo al valor? Le doy 4, 3, le doy 4. Quiero que si se quedan me avisan. ¿Sí? No quiero que se queden. Quiero que lo puedan entender qué estamos haciendo. 5, 6, 7, 8. El último es el 8, que empieza en 0. Entonces, en realidad, bien empieza el juego, todo tendría que estar así. O sea, todo El tendría numeral que- podría ser, profe. el ¿Y ahí numeral- no se podría pasar una imagen vacía, profe? Una imagen así determinada, chiquitita. Claro, ahí podríamos hacer con la imagen, como dice Luis que nos pasó unas imágenes, podemos pasar una imagen vacía que sea del mismo tamaño y meterla ahí, pero el tema es que va a requerir un poquito más de programación en el recuadro, que cuando reciba el props valor sea, qué sé yo, numeral, cualquier cosa que nos indique, un puntito, por ejemplo, nosotros pongamos la imagen vacía. Un ternario, algo así que haga eso. A ver, veamos qué tal queda con el puntito. Puntito. Para el cuarto. ¿Qué opinan? ¿Le gusta el puntito? ¿O le gusta el guión bajo? ¿Cuál le gusta más? Queda más chico el punto. Quedemos con el punto, por ahora. Punto. Entonces, todos van a ser puntos. Punto. 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 Y los dos primeros también tienen que ser punto. Punto. Y punto. Perfecto. Me acabo de dar cuenta de otro problema. El mono espaciado. Se hace más gordo porque no tenemos un tipo de letra monoespaciada. Habría que buscar un tipo de letra monoespaciada para que quede bien, ponerle CSS con un tipo de letra monoespaciada. Tenga el mismo espacio para letra. Que ahí tenemos, con el guión bajo creo que no se notaba. Creo que si usaba guiones bajos no tenía el problema del monoespaciado. ¿O sí? No, porque el guión bajo también es ancho. Entonces tendríamos ahí. Sí, le dejamos guión bajo mejor. Por el tema del mono espaciado nada más. Que si no se mueve de posición. Profe, proba con AL 255. A ver. Al 255. Bien. Muy bien. Y la X. Sí, está bueno, pero podemos También poner no tiene el espacio ese. el espacio más pequeño, pero podríamos probar con la X minúscula. La X minúscula creo que es más chiquita. No, tampoco, no es más chiquita. No.
Lo dejemos guión bajo, por ahora. Es más simple de escribir. Guión bajo para que todos tengan el mismo espaciado, nada más, y no sé. Todo esto es CSS, ¿no? Pero como no hace a la cuestión, lo que me interesa es que entiendan cómo funciona esto. Lo dejemos con el guión bajo, en vacío, y ahí lo vamos llenando. Bueno, hasta ahí se entiende lo que he hecho, ¿verdad? Es muy simple. Lo único que hice es crear un componente que hace un botón y que recibe por prop que quiero ponerle en el botón, nada más. ¿Sí? Y tiene un clic que todavía no lo estoy usando. ¿Sí? Escribe clic en él. Ya lo vamos a usar. Bueno. ¿Y cómo quedaría poniéndole, por ejemplo, números, por ejemplo, 0 y 1? También lo podrían hacer, pero ya los desvirtúa al juego, porque 0 y 1. Sí, también tiene el mismo ancho. En la letra normal que trae tiene el mismo ancho el 0 y 1. Bueno. Ahora. Hasta ahí está clarísimo, ¿verdad? Ahora yo tengo que hacer que haga algo este programa cuando yo haga clic. Y ese algo no tiene que ser cualquier cosa, tiene que ser algo específico lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Consola, limpio. Si yo hago clic me aparece la palabra clic. Eso está haciendo ahora. Nada más. Pero en realidad tiene que cambiar el valor este de acá. Pero el valor ese, el de la letrita, lo recibe por props. ¿Está bien? Pero ese valor a la vez va a ser el estado que necesito que tenga, o puedo llamar turno, ¿sí? Porque ya le he llamado estado de juego a eso. Vamos a crear otra variable de estado que se llame turno. ¿Sí? Y ese turno va a ser el valor que vamos a ir cambiando. ¿Sí? Ese va a ser de tipo... Juliano puede ser. Sí, normalmente lo hacen booleano, pero yo lo iba a hacer con letritas. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer en definitiva? Es que esta es la parte complicada del juego, porque yo le tengo que mandar una función como callback al recuadro, al componente recuadro, para que él la ejecute. Y al ejecutarle esa función, tiene que desencadenar el cambio. ¿Sí? Esa función va a tener que hacer el control del juego, ese lo vamos a llamar... ¿Cómo le podemos llamar? Actualizar estado. Actualizar estado. ¿No? Acá vamos a crear una función que se llame actualizar estado. Función. Función. Actualizar estado. Sí. Y esa función va a tener un parámetro que va a ser la posición del estado que quiero actualizar. Sí, ya la termino de hacer y la van a entender qué diablo quiero hacer con esta función. Acá lo que tengo que hacer es que cambie el estado, ¿sí?, de un valor al otro. ¿Sí? O sea, si yo voy a tener un segundo estado que le he dicho que le quiero llamar turno, a mí me gusta turno, no me acuerdo que le he puesto en el ejemplo, pero a mí me parece mejor que se llame turno. O sea que este estado va a tener una X o un cerito, no va a haber otro. Cualquiera de los dos valores va a ser el turno que le toca, eso va a ser el estado.
O sea, porque yo no voy a poder poner vacío. Yo puedo poner o cerito o X. Entonces turno y set turno. Para cambiar el turno. Voy a hacer el use state. Y entre paréntesis vamos a ponerle que empiece el turno de la X. El primero que va a empezar va a ser el de la X. Entonces, cuando yo ejecute la función esta, se va a cambiar el turno. O sea, acá voy a llamar a set turno para cambiarlo al turno. Y para cambiarlo al turno, lo que tengo que hacer es un ternario. ¿Sí? Si el turno, en vez de decir no turno, si hubiera sido booleano, pongo si turno es igual a la X, que me devuelva un cerito. Y si no, que me devuelva una X. ¿Está? Tendría Ahí que estoy ser, haciendo el cambio de turno, digamos, de X a 0. Y de 0 a X. De X a O y de O a X. Esa función va a hacer eso, que pase al siguiente, para que juegue el otro jugador. ¿Sí? Pero esa función se va a ejecutar cuando yo presione el botón. O sea, yo quiero que se ejecute cuando haga clic acá. Entonces la tengo que mandar como callback acá. Al recuadro también se lo tengo que mandar como callback, porque si no, no va a tener forma de hacerle el clic allá. Entonces yo a actualizar estado se lo mando también por acá. O sea, acá le tendría que poner, por ejemplo, la función, mando como función esta prop, y le digo que esta se va a llamar actualizar estado. Actualizar estado. Y esta función va a ir con el 0, porque cuando yo haga clic acá en este botón, en el primero, tengo que hacer actualizar el estado del 0. ¿Qué quiere decir actualizar el estado del 0? Que tengo que cambiar, aparte de hacer el cambio de turno, tengo que cambiar el estado del vector este. ¿Pero en qué posición? En la 0. Tengo que cambiarlo. ¿Y por qué valor lo voy a cambiar? Y lo voy a cambiar por el valor que tenía el turno antes de cambiar. O sea, el turno tiene que ser al final y antes de cambiar tengo que ponerle el estado. A ver, entonces, veamos cómo sería la cuestión. Yo ahí estoy cambiando el turno. ¿Sí? Hasta ahí está simplemente la función cambiando el turno. Y cuando yo lo mando para acá, en recuadro, la voy a recibir a la función y voy a hacer que la ejecute igual que acá, pero va a ejecutar func. Y entre paréntesis, nada, porque ya viene con el valor que quiero que ejecute. ¿Sí? Entonces, cuando yo ejecute la función, ¿qué va a hacer? Va a cambiar el valor del func is not defined. Proc proc.func. 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 Ahora sí. Proc.func. Renderizar. Me dice función no iterable, no puede leer la propiedad del símbolo a tablero línea 7. Tablero línea
7. Set turno. Set turno es... Ahí no tendría que ser turno igual, igual, igual a X. O sea, estrictamente igual. Sí, puede ser igual, igual. Función inob iterable en la línea 7. A ver. Veamos qué es lo que está quejándose. La línea 7 es esta. Esta función que es setturno que ha creado acá, la estoy llamando acá setturno y le estoy poniendo el valor del turno. Turno igual igual. Está bien. Yo creo que se queja que no es iterable la función. Lo que estoy haciendo es mandarla hacia el otro lado y llamarla a la función. Bueno, esperemos un cachito. La comentemos por ahora. Quiero que dibuje. Ya lo vamos a solucionar eso. Antes de cambiar el turno, yo lo que quiero hacer es modificar el vector este que está acá, que es el estado de juego, con el valor del turno. ¿Sí? O sea, primero tenía una X y después va a cambiar al otro valor. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá en actualizar estado? Tengo que hacer que sería algo así. Set estado juego. Y entre paréntesis ponerle el nuevo valor que yo quiero que tenga el vector. ¿Sí? Pero como yo no puedo tocarlo completo al vector un solo elemento, porque es una constante, o sea, yo tengo que hacer el siguiente truco. Tengo que crear un vector extra, ¿sí? Es el nuevo estado juego. Y este nuevo estado juego yo tengo que hacer una copia del estado anterior. O sea, tengo que hacer igual estado juego punto. Para copiar lo más simple es el slice. El slice saca un pedazo, pero cuando yo no le digo desde dónde hasta dónde, saca todo. O sea, estoy copiando, haciendo un clon del estado juego, del vector este que está acá, a esta otra variable. Ahora en esa otra variable yo ya le puedo cambiar, ¿sí? Ya le puedo decir nuevo estado juego en la posición I, que es la que estamos tocando en este momento, que cambie al valor de turno. O sea que ahí vaya la X o la O, depende de lo que corresponde al turno que estoy jugando. Y ahora a ese nuevo estado lo vuelvo a poner como estado, o sea, hago el reemplazo. No sé si se entiende. Yo no puedo hacer esto que he hecho ahí con estado. No podría haber hecho esto así. ¿Por qué? Porque el único que puede modificar la variable de estado es la función setEstado. Yo no puedo hacer esto así. Así que tengo que hacer una copia y después que hago la copia, modificarla a la copia y recién mandarla a la copia completa a que reemplace el nuevo estado. O sea, ocupe el nuevo valor de estado. No sé si se entiende ese pedacito. Para que ese pedacito es complicado. Bueno, a ver, ¿qué me dice ahora? Tiene otro problema. Así. Dice, límite de número renderizado, prevenido. Estoy mandando una función setEstado, esta. Estoy cambiando el estado de juego cada vez que actualice estado. Le actualice estado, le estoy mandando acá mal. Y ese es todo el problema.
Acuérdense que siempre que lo mandan tiene que ir como una función flecha para que sea callback, entonces pueda trabajar. Y acá ya creo que andaría este. Entonces, ahí estaría. Entonces, ¿qué he logrado? He logrado que cuando yo haga clic aparezca una X, que es el estado que tenía en ese momento. Vamos a ver los estados de paso. Hacemos este complemento. Ven, ahí tienen los recuadros. El tablero. Yo tengo el recuadro este y este recuadro tiene una X de valor. ¿Sí? Que se vean todos. Ahí están los nuevos. Fíjense, el primero tiene una X de valor. Acá está el estado. Este es el estado del juego, que tiene una X en el primero. Y este es el estado del turno, o sea, el que se llama turno. Este turno ahora le toca a los ceritos. Entonces, con ese mismo valor, cuando yo presione en cualquier otro, por ejemplo en el segundo, se va a poner el cerito teóricamente, pero no aparece nada, resultado de un error por ahí. Límites renderizados. Hay otro problema. Plotfuns no es una función. Porque a ese todavía creo que no le has pasado nada, profe. Ah, al segundo no. Tienes razón. Bien, no que lo tengo atento. Entonces este va con 1. ¿Sí? Trabajemos con ese nada más. Vamos a ver el resto. ¿Qué hace este cosito acá adentro? Bueno, vamos de vuelta. Cuando hicimos de vuelta desde 0. Vamos al componente. Vamos al primer componente. Tiene una rayita. Si veo el tablero, es esto. Entonces, si yo presiono acá, el valor que está como el estado de turno, que este es turno, va a ir a ponerse en el lugar este y va a ir a ocupar este cosito. Se aparece la X y se cambia ahí y ya cambia el turno. Ahora cuando le hago el segundo, que si ya le he puesto la función, porque me ha dicho Raúl, le hago acá, y me aparece el cerito y se pone el cerito ahí. ¿Está? Entonces ya lo único que quedaría sería hacer lo mismo con otro. ¿Ve? 2. Acá vamos a poner así con al, con al, abro un espacio, pego y borro. El escape, pongo acá, sería, la he mandado acá. No, no importa. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me falta una llave. Me comí una llave. Y acá queda otro cosito que se dejó solo. Y acá me comí unas llavecitas. Que vamos a hacer lo mismo que he hecho recién. Con el alt. Voy a dibujar todas las llaves juntas. Ahí estaría. ¿Qué estoy haciendo mal? Tiene cierre de más, profe. Esto se me ha agregado automáticamente de algún lado. Sí, creo que lo he copiado ya. Esa es la llave que me faltaba. Voy a introducirte antes. Bueno, listo. Ahí estaría. Bueno, entonces ya está listo el juego. Básicamente ya está jugando. O sea, no
tan, 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 tan. Y lo mismo se hace más ancho, ¿eh? El 0 es más ancho que la X. Bueno, después con CSS lo curan eso. Pero no estoy corroborando ganador, no estoy corroborando que no pueda escribir encima de alguno, ¿sí? Hay varios detalles que no estoy teniendo en cuenta, ¿sí? Entonces habría que buscarle una forma simple de arreglar esos detalles. Pero yo lo que quiero que entiendan es cómo funciona esto. Si no me interesan los últimos detalles, que son simples. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Fíjense de compacto y de simple que es este componente. Este componente es un botón, ¿sí? Que renderiza el nombre. Vamos a ponerlo así para que se lo entiendan mejor. Props. Este vamos a poner acá. Y vamos a poner el nombre y acá termina. Si se entiende mejor así o no. Para que así se entienda mejor. Esto es lo que muestra la X o el cerito. O el guión bajo. Depende de lo que sea que le mande. Como props de valor. Y después la función que le mandan la ejecuta acá. Y eso es lo más difícil de entender. A ver si lo puedo explicar. Yo le estoy mandando desde este componente que es el padre, le estoy mandando una función. Esa función es esta. ¿Sí? ¿Que hace qué? Hace dos cosas básicamente. Lo primero es cambiar el valor de la posición en la que esté trabajando en el vector de estado de juego. ¿Y qué valor le pone? Le pone el valor del turno actual. ¿Sí? Acuérdense que turno es un estado que va cambiando de X a O. Entonces hago eso. Cambio el valor en el estado de juego con esa función. Y de paso, cambio el turno. Paso al siguiente turno. Esas dos cosas. Cambiar el estado de los dos componentes. Cambiar los dos estados de este componente. Los dos estados son del mismo componente tablero. El componente recuadro no tiene ningún estado. Entonces hace esas dos cosas. Pero la hace desde el componente hijo. Esa es la forma más simple que tiene de comunicarle algo el componente hijo al componente padre. O sea, haciendo que ejecute una función que le manda. Y esa función está acá, en el componente padre. ¿Sí? Era parecido a lo que habíamos hecho en algún ejemplo cuando pasábamos funciones a un componente. Lo mismo, pasarle una función por comba, como callback a un componente, y ese componente lo ejecuta cuando necesita. En este caso lo ejecuta cuando hago clic. Y cuando hago clic, ¿qué hace? Cambia el estado de esa posición. ¿Sí? ¿Y cómo sabe que es esa? Y bueno, sabe porque es la función que le mando a hacer. Si ha hecho clic en el primer botón, va a ejecutar esta función así, con este parámetro, con el parámetro 0. Entonces, ese parámetro 0, ¿sí? Que lo está ejecutando desde adentro, sale y viene y se pone acá. Y ejecuta con 0 todo esto. Entonces, ¿qué quiere decir que ejecuta con 0? Que modifica la posición 0. Con el turno que estamos actualmente procesando. ¿Sí? Eso quizás sea lo único complicado de razonar. Lo demás es lo de siempre. O sea, conocemos el resto de las cosas. ¿Sí? Justamente, fíjense que ahí le mando estado de juego para que sepa cuál es el que va a dibujar. Ahí le podría mandar, en vez de estado de juego,
el valor que le mando, no le podría mandar turno, porque si yo le mando turno, cuando esté vacío el tablero me va a llenar todo con el turno, ¿sí? Y yo necesito que se guíe, o sea, cada vez que se cambie este o se cambie este, viene y redibuja todo. ¿Y qué hace? Saca de cada uno de los estados para saber qué le va a dibujar. ¿Sí? El que manda, en definitiva, es el vector este. El vector este mantiene siempre las posiciones que están en el tablero, y cada vez que se redibuja el componente, que eso ocurre cuando se hace el cambio de estado de este o de este, se vuelve a renderizar todo esto. ¿Sí? ¿Cómo tiene el recuadro, profe? ¿Me puede mostrar? Así. Bien sencillito, no tiene mucho. Bueno, y de ahí yo voy a usar la función para testear quién gana. Y esa la voy a sacar de acá, directamente ya la tienen resuelta. E igual a lo que hacíamos el año pasado, nosotros cuando hemos hecho el juego de Tatetí, no me acuerdo si lo hemos hecho en C#, en que lo hemos hecho. No me acuerdo. Esto. ¿Verdad? ¿Cómo hace? Crea un vector de 8 posiciones para saber, y dentro de ese vector pone las posiciones que serían ganadoras. Digamos, ¿qué quiere decir? Que si en la posición 0 está el mismo símbolo que está en la posición 1 y que en la posición 2, quiere decir que ha ganado. ¿Por qué ha ganado? Porque está en la misma fila, en esta fila. Ahora, el 2, si está en la 3, en la 4 o en la 5, también ganó. Si el mismo símbolo está en la 3, en la 4 y en la 5, este también es otra forma de ganar, digamos, en la segunda fila. Después tenemos la tercera fila, que es 6, 7 y 8. ¿Sí? Después tenemos la primera columna, que es 3, 0, 3 y 6. 0, 3 y 6. Esa es otra forma de que gane, que tenga el mismo elemento en esas 3 posiciones. Después tenemos la segunda columna, la tercera columna, 2, 5 y 8, y las dos diagonales. ¿Sí? 0, 4 y 8 es una diagonal, 0, 4 y 8, y la otra diagonal sería 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. ¿Vale? Entonces ahí ya está resuelto cuáles son las 8 posibles jugadas ganadoras. ¿Y cómo hace? Fíjense lo interesante acá cómo compara. Recorre el vector este, las 8 posibilidades, y va tomando cada una de ellas, ¿sí? O sea, pues ven que es un vector de vectores, o sea, cada posición es un vector. Lo pilla el primer vector y lo desestructura acá en un A, un B y un C. O sea que la primera vez que recorre esto va a agarrar a la A le va a poner un 0, al B le va a poner un 1 y al C le va a poner un 2. Y después hace la comparación. ¿Qué comparación? Sí. Acá le llamamos square, nosotros le llamamos estado de juego. Este es el vector principal de juego. Si el vector, el estado de juego en la posición 0 es el mismo que el estado de juego en la posición 1, y el estado de juego en la posición 0 es el mismo elemento que en la posición 2, ¿sí? Quiere decir que si este es igual a este y este igual a este, que los tres son iguales. Entonces, devuelve el elemento, cualquiera de ellos. O sea, devuelve la X o el cerito, depende cuál sea el que ha ganado. Devuelve el ganador. Y así hacen la comparación con todo. Este que está acá adelante lo que hace es que compare que no sea vacío. Porque acuérdense que
Bueno, acá tendríamos un problema porque nosotros estamos usando guión bajo. Así que acá tendría que decir, el programa acá usa null. Entonces, acá cuando uno dice, si esto es null, ¿sí? False. ¿Sí? O sea, acá le está diciendo que no sea null. O sea, acá yo tendría que poner que sea distinto a guión bajo. Tiene que modificar y pues sea distinto a guión bajo, nada más. Por lo demás, la puedo copiar la función completa y andaría. Copio la función, la pego en tablero, que es el que lo va a usar. Acá la pongo abajo, no importa. Y le pongo calcular winner, lo dejemos así. Recibe squared. Recibe el vector de juego, o sea, el estado de juego, y compara con el square y me devuelve el valor. Y no tengo que cambiarle nada más que esto que le he dicho acá, que como nosotros tenemos es distinto de guión bajo. Si es distinto de guión bajo y quieren ponerle estrictamente distinto que guión bajo y es estrictamente igual el primero que el segundo y el primero que el tercero, por transitividad el primero es igual al tercero, devuelve. Entonces, esta función yo la tengo que poner en cada vez que actualiza el estado. Cada vez que cambia el estado tengo que ver si alguien ha ganado, acá. O sea, acá yo tendría que llamarla a esa función, que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llama la función? Calculate winner. Tendría que hacerla acá. Que cada vez que hago un clic yo, la calcule a esta. Y le tengo que mandar, para que trabaje la función, estado juego, el vector. Estado juego. Entonces ahí le estoy mandando el vector para que trabaje. Esta función me va a devolver verdadero o falso. ¿Sí? Me va a devolver una X o un null. ¿Sí? Y acuérdense que en JavaScript, cuando devuelvo null es false. Y cuando devuelvo cualquier cosa que no sea nula, como una X o un cerito, es verdadero, es true. Entonces, yo puedo hacer if directamente eso, ¿sí? O sea, si me devuelve un valor distinto de false, yo hago que salga, return, que se vaya. Que no continúe en la función, sino que se salga. Y pongamos las llavejitas ahí. Y una cosa más, para que no haga clic sobre el mismo lugar donde ya hay un valor, yo también tengo que ponerle que también el estado de juego, acá le tengo que poner un OR. ¿Dónde está en este teclado? Acá está. OR estado de juego sea distinto de estado juego en la posición que estoy trabajando sea distinto, si es de guión bajo. ¿Qué estoy diciendo en este pedacito? Estoy diciendo que si ustedes están haciendo clic
en uno que sea distinto a guión bajo, si están haciendo clic en alguno que tenga una X o un cerito, que no lo tome en cuenta y que retorne. O sea, que no procese eso. O sea, no haga el cambio de estado, no haga nada. Entonces eso me evita, digamos, esa parte de la condición, me evitaría que sobrescriba algunas posiciones que ya están puestas. Y eso sería todo. A ver, veamos si se terminó esto, si funciona. Entonces, vamos a renderizar de vuelta. Vamos a ver esto. 1. 2, 3, 4, 5, 6 y acá voy a hacer que gane. Ya ganó. ¿Cómo sé que ganó? Porque yo aprieto y ya no tiene que funcionar. ¿Ven? Ya no funciona. Habría que poner un cartelito. ¿Sí? Eso lo resuelven de una manera interesante también en el jueguito este, en el tutorial. Acá crean un mensajito. Hacen un mensaje y hacen así. El mensaje y acá con un if se me olvidó cómo lo hacía. Esperen. Pasa que yo lo he modificado un poco, pero esto es. Recogen la variable, en la variable si ha ganado alguien, primero, ¿sí? Y van cambiando el estado. ¿Sí? Entonces, vamos a poner esto acá. Hacia acá. Hacen eso. Recogen el ganador en una variable winner. Acuérdense que ganador me devolvía null si todavía no ganaba nadie y el X si ganaba la X o el cerito si ganó el cerito. Y acá le manda el estado del juego. Estado juego. Bien. Y acá en status, que es la que yo le llamé mensaje, hace. Crea una variable en mensaje y dice ganó. Y acá le pongo en vez de winner, o podría estar winner, no hay problema. Ganador. Y acá mensaje. Próximo jugador. Próximo jugador. Próximo turno. Próximo turno. 2 puntos. Y acá, en vez de todo esto, porque él lo trabaja como un estado booleano, yo directamente le pongo acá turno. Que es el valor del estado que X. Y acá, adentro, voy a hacer que se renderice, qué sé yo, como un H3 mensaje. Entonces, ¿qué he hecho con ese pedacito? Esto ha sido darle esto.
Grande el H3. Turno este, turno este, turno este. Pum. Ya no sé. Fíjense qué simple que es el juego. Realmente está hermoso desde el punto de vista didáctico, es espectacular. Me gustó mucho, pero yo he tratado de simplificarlo más aún de lo que está en el tutorial de React, porque ahí le agrega unas cosas más, le agrega una vuelta en el tiempo, pueden volver a jugadas anteriores, tienen cositas más, lo he hecho más largo. Pero con esta parte me parece que está. Sí, ya está, ya como terminó. Preguntas. Quiero que si se han quedado en alguna parte, me hagan que les repita o les explique esa parte. ¿Sí? Si se les ocurre algo que lo pueda hacer más simple, me avisan y lo hacemos. Sí, estaría bueno. Si se puede hacer más simple, mejor. No sé. ¿Qué dice? Pasen la asistencia. No se olviden. Por el chat. Tengo la grabación. Recording stopped. Bueno, se han quedado callados. Yo estaba copiando, profe. Sí, lo tenga. Bueno, ¿qué opina? ¿Se entiende la idea? Mi intención no es mostrarle el ejemplo en sí, mi intención es que lo entiendan. Porque el ejemplo está, lo pueden buscar ahí en la página de React, que está levemente distinto porque usa todo como clase, no son componentes de función, lo cual lo hace menos entendible que nosotros lo estamos haciendo acá. Pero la idea es que entiendan cómo trabaja el React. Esa es la filosofía del React, eso que está ahí. O sea, el manejarse con los estados. El hacer que el estado resuelva las cosas. Y que el estado redibuje y que solo haga las cosas. O sea, la forma de programar es más simple, nada más que es diferente a lo que normalmente uno usa para programar. Imperativamente, digamos. Estoy haciendo el paso de cosas por componente, que vuelvo. ¿Sí? La parte más difícil de esto es entender cómo hace para que el estado del padre sea modificado desde el hijo. ¿Sí? Porque el estado general, que es el estado de juego, lo modifica realmente el hijo cuando hace clic. ¿Sí? Pero para eso usa una callback que le manda al padre, para que la ejecute. Bueno, a ver, cuenten. ¿Qué les pareció? Digan algo, porque al final se me hace que no entendí nada. Profe, para mí está bueno. La parte donde me he perdido un poco, digamos, es en la parte donde vos tenés que crear una copia del vector para poder volver a utilizarla. Esa parte es la que me ha costado un poco. Y bueno, eso es porque el estado, a ver, ¿qué otra forma habría de hacerlo? En vez de hacer una copia del vector. Porque la otra sería tratar de modificarlo al estado directamente y ponerlo de vuelta al valor. Yo no puedo modificarlo al estado directamente. Si yo quiero modificar el turno, en vez de usar set turno, yo quiero poner turno igual a X chiquita. Me va a dar un error cuando trate de renderizar, me va a decir que, primero me va a decir que ese turno es una variable constante que no la puedo tocar, o sea, es una constante. Lo cual me evita hacer eso. Si yo le cambio en vez de constante LED, capaz que me deje, pero no es lo correcto porque lo estoy haciendo por fuera del set turno. Yo tengo que hacerlo con set turno al cambio del estado. Con la función esa para que el estado, ¿para qué? Para que renderice de vuelta, porque lo que hace eso es la función.
función en la que se da cuenta que cambia el estado y que renderiza de vuelta. Y yo para cambiar el vector original, que era estado juego, sin hacerle una copia estaría lo mismo. Estaría tocándolo al estado a mano, porque tengo que tocarle un solo elemento. Y ya no estaría usando el set de estado. Para poder usar el set de estado le hago una copia, modifico la copia y mando la copia como nuevo valor para que se pise el anterior. Claro, claro. Eso es todo, no es mucho. Quizás porque la copia se hace con el slice, pero creo que si la hago así directamente no funciona, porque en realidad no es que está haciendo no es que está haciendo una copia ahí, sino que está haciendo que esta variable apunte al mismo lugar de memoria que esta. O sea que internamente se tratan de dos nombres que apuntan al mismo lugar. Entonces por eso no se puede hacer esto así. En vectores funciona así el JavaScript. No lo replica, sino que directamente lo tiene en el lugar de memoria y cuando yo lo igualo así, hace que esta variable apunte al mismo lugar de memoria. Entonces por eso que anda mal el control. Tengo que usar el slice para hacer una copia. El slice corta, en realidad. Yo le puedo decir desde la posición 2 hasta la posición 5 del vector. Y te devuelve un vector nuevo con el pedacito ese. Pero si no le da ni principio ni fin, te lo toma todo el vector completo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué pasa si empatan? ¿Qué pasa si empatan? Buena pregunta. No sé. A ver. Empatemos. Ta, 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 ta. En vez de poner acá, lo voy a poner acá. Poner acá. Y lo poner acá. No pude. Voy a hacerlo, profe. Ganó Hay algo que X. está mal. No. Ganó X. Si estaba bien que ganó X. Pero es que yo me echo la pata. No lo puedo hacer que empate. Ahí. Ahí. Acá le pongo el 0. Acá le pongo una X. Acá le pongo el 0. Y si le pongo una X acá ya va a ganar la X. Y si lo pone el 0 también gana de cualquier forma. Ahora gana el 0 sí o sí donde lo ponga. A ver, decime una forma de que empaten. Haga X, 0, X. X, 0, X. Acá pongo un 0. Es que bueno, también como es impar. No, pero si hay forma de empatar de que no gane ninguno. No sé cómo es. Hace mucho que no Ahora juego. la X abajo. Ahí. Mucho que no juego al Tataquí. Ahora a la derecha, el 0. Bien, ahí está. Y ahí la X. Próximo turno la X, pero ya no hay. ¿Dónde? No se podrían agregar botones para que sea de reiniciar, limpiar, algo así. Sí, podría agregar, es más, esa botonera de reiniciar y todo podría ser un componente nuevo para hacer que interactúe. Está bueno eso de manejar componentes distintos y hacer que interactúen entre ellos de la manera más buena, mejor de aprender. digamos. Sería, o sea, ponerle un botón abajo que sea de reiniciar o resetear y hacerle Yo creo que ahí en la función esa de verificar quién gana, esa que se llama, me parece en inglés que le he copiado, habría que buscarle una forma de que encuentre que ya no hay lugar donde poner y que no hay un ganador. Entonces que te diga empate. Empate, juego otra vez, que sea. O sea, la función esa habría que modificarla. La última función esta, que calcula el quién gana, para que te mande otro valor más, te manda quién ganó o null. Habría que mandar otro valor más que diga que es empate. O sea,
hacer un recorrido para ver que no... Y ahí se le puede poner, por ejemplo, lo que usted decía, volver a jugar o reiniciar y hacerlo Sí, con el botón de reiniciar o de resetear. bueno, poder ahí volver a está. hacer. Esa es la tarea de ustedes. Hacer este juego, arreglar el empate. No me toma la línea 246. 2, La diagonal. 4, 6. Sí, que está ahí, pero no la toma. Y Es la no, última diagonal. Es la diagonal de izquierda abajo, derecha arriba. Es la diagonal secundaria de la matriz. Es así. a ver. Ahí, ahí, Ahí no, ahí ahí. y ahí. Sí, no me la toma, a mí, qué raro. Sí, capaz que he hecho algo mal, porque acá recorre todos, desde el 0 hasta el len, y el len siempre es uno más, así que lo va a recorrer hasta el total. Y no sé. Y ese tiene que ser, no puede haber otra. Ahí están todos. ¿Qué tema usa ahí para que le marque de amarillo los corchetes y todos esos colorcitos lindos que usa? Ah, ese no es un tema, es el balanceo, es una extensión que te balancea los corchetes. Se llama Bracket Pair Colorize. Lo que te hace es mostrarte con colores distintos. Ve ahí te salen con el mismo color. Así, ¿ve? ¿Quién cierra con quién? Eso está bueno. Sí, es más fácil. Porque ahí, por ahí te perdés cuando es muy complicada la expresión. Te dice que este cierra con este y este cierra con este. Sí, Bueno, está bueno eso. ese lo quiero. Bracket Pair Colorizer. Bueno. A ver. A ver. ¿Quién más quiere hablar sobre el programa este? ¿Alguna cosa que le haya quedado alguna duda, lo que sea? A ver las chicas, no sé, Ana Paula. ¿Quién más estaba? Hace rato hablado de Ana Paula. Ana Belén, Julieta. Digan algo. Maggie, hace mucho que no habla Maggie. Chun, 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 chun. Ok. Bueno, a ver, César, ¿qué opinas? ¿Tampoco? ¿No está César? Profe, Ahí está Ana Paula. Ana Belén. Ana Paula. No sé Ana qué Belén, me cambia el nombre. cambió, ¿no? Yo había intentado hacerlo, pero desde la página, o sea, antes que usted lo explique. Ah, Y bueno, lo de las clases no lo entendía, sí, digamos. lo de la clase te complica un poco, sí. Así que ahí me perdía, así que lo había abandonado Bien. y así que ahora lo veré de esta forma. Sí, de esta forma está bueno. Yo me he tomado el tiempo de hacerlo con clase, verlo y armarlo con funciones. Es lo mismo, Claro. es más cortito. Pero la idea básicamente es la misma. Y fíjense en que con dos componentes y dos estados lo resuelve. Ya lo voy a intentar a ver si me sale. Bueno, incluso se podría decir un solo estado en vez de dos estados, porque este dos estados está produciendo algo que no se nota, pero que sí lo hace, que es doble renderizado, porque acá yo estoy cambiando un estado, estoy cambiando otro estado, estoy renderizando dos veces, y acá me hace falta una sola vez. O sea que yo podría hacer que
el estado sea uno solo y que esta X sea parte de un objeto, que el objeto sea un vector y un valor carácter. Entonces ahí ya cambiaría uno solo, tendría un solo set de estado. ¿Ven? Porque el set de estado lo uso acá nomás y se usan juntos, o sea que podría ser un solo estado en realidad. Para mí sería un solo estado, sería lo más sensato. Que acá está renderizando 2 veces. Está haciendo 2 cambios de estado, renderiza 2 veces. No se nota, pero está dibujando 2 veces el componente. Y en realidad no hace falta. Aunque dibuje uno está bien. ¿Sí? Si fuesen que los estados se llaman separados, en un lado llamamos un estado, en el otro, sí. Pero acá no, lo están llamando siempre junto al set de estado. Al set estado juego y set turno. No lo llaman en ningún lado. Y fíjense que este es muy simple, no tiene nada. Básicamente no tiene nada. Y acá lo llamo tablero. Bueno. Listo. Entonces, tarea para ustedes, para la próxima. Arreglen el empate. Fíjense cómo funciona el empate. Vean si quieren ahí en el tutorial, capaz que lo tienen resuelto el empate. Después vean la parte de volver en el tiempo. Eso también está buenísimo, que fíjense que en el tutorial vean todo esto, está bueno. Código inicial. No. Te permite hacer de un editor online. Resultado final. Este. Fíjense cómo es el resultado final en realidad. El resultado final es, yo juego y va armándose la jugada. Jugada 3, jugada 4, jugada 5, jugada 6, jugada 7. Entonces yo puedo volver en el tiempo, en las jugadas. Yo quiero ver cómo ha sido la primera jugada, la cuarta jugada, la sexta jugada. Como en el ajedrez, que tienen todas las jugadas. Esto de volver en el tiempo, si se ponen a pensarlo fríamente, es muy simple. Porque yo no lo he visto. No tengo tiempo en realidad de ponerme a ver. Pero me imagino cómo debe ser. Que lo que debe hacer que al vector de estado de juego, antes de apretar, antes de cambiarlo, lo debe guardar en otro, en un vector de vectores. Entonces por cada jugada debe guardar debe ser un push en algún lado, en otro vector. Entonces cuando yo hago clic acá, lo debe cambiar al estado. Tenemos set estado juego y debe ponerle el vector de ese momento. Ya solo redibuja y queda como estaba antes. ¿Sí? O sea, esta parte se me hace que es una tontería. Muy simple. Pero por supuesto tienen que entenderlo todo el mecanismo. Ya cuando empezó, después de 2 jugadas, después de 5 jugadas, después de 7 jugadas. ¿Profe? Sí. ¿Después podría pasar el código de tablero por el grupo? Sí, te lo paso ya. El código Bien, de gracias. tablero. Sí, es para comparar con el mío. Te paso los dos. Te paso el tablero y el recuadro. Recuadro, app y tablero. Los 3 los paso. Vamos a... Ahí están los 3. Gracias, profe. Bien. Bueno.
Vieron que no es difícil React. La cuestión es entender cómo hace las cosas nada más. Y si le entendieron en este ejemplo, bueno, es que ya quizás cuando es más complejo, ¿han visto el video de Luca Moy que ha mandado Pablo? Bueno, ahí hace unas aplicaciones más complejas. Pero una vez que es lo mismo, en realidad está jugando con el estado nada más. Y usa el useEffect cuando tiene que traer cosas de API. No mucho más que eso. Ya se vale de que cuando cambio los estados ya se redibuja todo. Lo lindo es meterle componentes extra. Por ejemplo, este mismo juego le podríamos poner componentes extra. Podríamos ponerle, qué sé yo, un reloj de tiempo. Así como el reloj del ajedrez, que te da un tiempo para jugadas. Se puede ponerle cosas así, añadirle otras funcionalidades. La vuelta en el tiempo esa que tiene para volver a traer la jugada. Todo eso. Y son componentes extra. Los botones ese del costado seguro que es otro componente, no debe ser el mismo. Es otro componente que va interactuando con los que ya están. Bueno, eso sería todo. Bueno, espero que se haya entendido más React. Yo no quiero avanzar mucho más. Ya tenemos fecha de examen, yo ya le he dado la fecha a ustedes, ¿verdad? Que en su caso va a ser, no sé, ustedes han tenido clase, ¿qué día tienen clase? Miércoles y qué más, programación, ¿no? Lunes y miércoles, profe. Bueno, entonces el lunes va a ser el final, el parcial, el 16, y el 18 va a ser el recuperatorio. Así va a ser. Hay que ver si hay, cómo se toma, si hay clases o no el 18, ¿no? El 18 es feriado. No, por el Bueno, tema del censo. sí, vamos a hacerlo por virtual. Aparte de todo, ¿van a aprobar o no? ¿Cómo va a ser el parcial, profe? Y Obvio, le voy a dar un jueguito así como el tatetín. O algo parecido, algo que tenga así dos componentes o tres a lo máximo para que interactúen y armen algo. Y la cuestión es que hagan eso, que piensen y armen algo. Qué sé yo, se me ocurre un juego de dado, juegos de tirar una moneda, juegos de ruleta, ¿sí? Algo que interactúe un componente contra otro, que guarde estado y que vean cómo es la mejor forma de comparar las cosas. ¿Sí? Yo voy a pensar que hago. No tiene que ser muy complicado, tiene que ser corto, ¿no? Y como tiene 9 lugares, capaz que es más complicado, tiene que ser algo más chiquito. Podremos hacer. Con esta misma filosofía podemos hacer un ajedrez, pero ahí ya tienen muchas más complicaciones en el medio. Pero no, va a ser algo simple, lo que quiero que muestren que entienden la filosofía de cómo se